Si le podéis acercar un micro. Es un atraco en toda regla, perdona Ignacio, pero creo que es un momento muy especial para nosotros, ¿no? de Cúspide. Y yo, bueno, antes te he enganchado ahí en la puerta, querías contarle algo a Marc de estos momentos de pasión, de volver a estar. Tuyo es el micro. Bueno, no, con contarle, yo creo que el orgullo que tenemos como marca después de tantos años yo creo que nos identificamos mucho con los valores que tiene Marc. Yo desde luego, aunque nos llevamos muchos años, personalmente me identifico mucho con él. He visto evolucionar en todos los sentidos, cosas que se pueden decir y otras que no se pueden decir, en todos los sentidos, en toda su vida, cómo ha ido creciendo, porque cuando te conocieras un niño, un mocoso, ¿no? Y yo creo que ha sabido crecer, que te felicito, y yo creo que lo más importante de la vida es que sigas soñando, ¿no? Que tengas esa capacidad de volver a soñar, ¿no? y de volver a tener sueños, ¿no? Y que nunca te conformes con que ya está todo hecho. O sea que enhorabuena, querido amigo. Muchas gracias, Ignacio. Hola. Bueno, ya sabes, los que vivimos de hacer ruido con tus cuitas, vivimos en el futuro permanente. Lo que ya se va a hablar este invierno, a lo largo de todo el 26, es sobre tu futuro. Y está ese sueño, que tú ya lo pusiste como tal, de ese retorno a Honda. Sabemos, porque ya nos lo están contando, que Honda va a hacer una oferta muy interesante. Y yo creo que hay tres cosas, y quiero que tú me las valores y que me las pongas en orden. Las tres cosas que debe de tener Honda para que tú se te ocurra mínimamente pensar en ello. Una es la pasta, es la mejor fábrica del mundo y tú eres el campeón del mundo. Dos, que realmente tú te creas y sepas que hay un proyecto de resultado, de moto que funciona. Y tres, que se vaya Gigi contigo. Yo creo que eso, o sea, son más teorías que prácticas. Entonces, y lo he dicho siempre, no voy a tomar ninguna decisión estando lesionado o sin estar encima de la moto. Esto es algo importante, a no ser que lo vea muy claro. Pero estoy en un momento de mi carrera deportiva dulce, que he vuelto a la cresta, arriba de todo, y toca tomar decisiones correctas y pensando conmigo mismo, siendo egoístas en este sentido. Y es ahí donde evidentemente pues en 2027 nadie te puede asegurar la mejor moto, porque cuando se prueben esas motos ya estará todo cerrado. Es donde tienes que seguir tu intuición e intentar entender valorarlo todo e intentar entender las diferentes situaciones que se pueden dar. Pero es un año donde todo está abierto a nivel de pilotos y a nivel de fábricas, por eso mismo, porque nadie te puede garantizar que su moto será la mejor. Y cuando se pongan en pista, ya las últimas versiones será demasiado tarde para cerrar contratos, ya estarán todos cerrados. Entonces ahí es donde hay que gestionar de la mejor manera. Buenas, Marc. Antes de nada, felicitarte por el campeonato del mundo. Y lo segundo es, en pretemporada mencionaste que cuando te preguntaron por tus declaraciones si estabas manteniendo un perfil bajo, tú mencionaste que no, que era un perfil realista. Me gustaría saber en qué momento de la temporada quizás te diste cuenta que ese perfil realista quizás se podía quedar un poco corto, y cuál es el perfil realista de Marc Márquez para el 2026. En 2025 entendí, o sea, iba con el perfil que realmente sentía. Llegaba a un equipo donde había un 2 veces campeón del mundo y de entrada era el favorito. Yo tocaba aprender y adaptarme. Entendí que podía ser un gran año en Qatar. Cuando tú llegas a un circuito débil y vas bien, ahí es donde... pero luego llega Jerez, me caigo, o sea, siempre entraba en alguna duda, pero luego ya cuando empiezas a empalmar carreras como la de Mugello, Holanda, es cuando realmente te acabas de convencer. El año que viene, como el año pasado decía aquí, toca perfil bajo, el año que viene toca luchar por el título, sí o sí. Luego veremos, evidentemente hay una recuperación por en medio, donde mi objetivo es estar al 100% en primera semana de marzo, que es cuando empieza el Mundial.
Aquí Marc, hola. Dos cosas. Una, porque no nos ha dado tiempo a preguntártelo por qué no estabas, porque te regales con el subcampeonato de tu hermano, y también me interesa saber tu opinión sobre lo que está haciendo Máximo Quiles, que el otro día ganó. Y lo segundo, que es menos agradable, ¿esta lesión ha terminado siendo peor de lo que te esperabas al principio? Vimos algún vídeo, por ejemplo el vídeo de Inside de Ducati, en el que se te veía muy relajado, bueno, que ibas a casa y tal, y luego ha parecido desde fuera que ha terminado siendo algo más serio de lo que nos imaginábamos, pero no sé si tú imaginas también algo menor que esto. Gracias. Sí, sobre Alex, ¿qué decir? Que yo no haya dicho ya. Alex es capaz de todo. No me referiré a él como mi hermano, sino porque es Alex Márquez y es un subcampeón del mundo, y el año que viene será, si no el principal, uno de los principales rivales para el Mundial, capaz de todo. Y lo demostró este último fin de semana en Portimao. Se ha ido... Ya no digo reafirmando, porque no hace falta que se reafirme su estado de forma, pero está en un grandísimo nivel, capaz de liderar cualquier equipo, como está liderando ahora Gresini. En un futuro está creciendo de una manera increíble, y cada piloto, cada persona, cada deportista explota de manera diferente y en edades diferentes, y él ahora mismo está en una mentalidad muy madura y sintiéndose mejor que nunca. Entonces el año que viene será difícil, pero esto no hará que cambie nuestro modo de entrenar. Viviremos separados ya, que esto ya respiraremos un poco más, que le entregan la casa ahora enero, febrero, pero entrenaremos juntos, mantendremos la misma relación y el mismo estilo para seguir creciendo juntos y sacar el máximo. Sobre la lesión, ya cuando llegué aquí en Madrid, vieron realmente, porque se conocían toda la historia del brazo, de cómo estaba, vieron realmente la lesión, lo que había. Ya me advirtieron que se requería tiempo, porque había ligamentos y huesos afectados. Entonces el plan inicial fue el que seguimos. Sabíamos que podíamos perder 5 o 7 días de recuperación, pero optamos por un modo más conservador, sin operación, porque parecía que la fractura estaba inestable, pero ya me advirtieron, cuando baje la inflamación y baje la contractura, lo veremos realmente. Bajó la inflamación, bajó la contractura, me levanté un domingo con la clavícula fuera de sitio, de dormir con el cabestrillo. Entonces realmente vimos ahí que era inestable, decidieron operar, y ahí ya sí que respetar los tiempos biológicos del cuerpo, porque es una lesión que no me ha afectado las lesiones previas. Entonces respetando y recuperándola bien, no quedará ninguna secuela. Oye, ¿Quiles, que te lo has dejado? Perdona. Tantas cosas. No, está bien, está bien. Máximo Quiles, hace ya tres años que lo estamos ayudando, aconsejando. Luego él en pista el talento es el que tiene. Estamos intentándole llevar por el mejor camino, utilizando la experiencia mía, de Alex y de Vertical en general, y creo que ha hecho una temporada increíble. Una temporada que, si hubiera arrancado desde la primera carrera, hubiera luchado por el Mundial. Ya se saltó unas carreras, se lesionó y todo, y así está luchando por el subcampeonato, rookie del año, el rookie con más podios. He visto esta mañana una clasificación, estaba Costa, David Alonso, que son dos de los grandes talentos. Entonces el talento está, el trabajo está, porque ha cambiado también mucho en eso. Lo hemos inculcado en la disciplina que debe tener un deportista, y ahora pues falta también que siga como es. Sin cambiar nada. ¿Qué significa? Pies en el suelo, seguir trabajando y seguir con el perfil bajo hasta que acabe de explotar en un futuro. Hola Marc, Melacher Coles, Diario AS, Cadena SER. Has dicho lesión injusta, que es algo que me ha gustado mucho. También quizá la menos inoportuna de tu carrera deportiva, y luego me sorprendió y me gustó que sacaste muy rápido y mucho la cara por Bezzecchi, un piloto que en el pasado no habló bien de ti. Y yo pensaba que tenías alguna factura pendiente con él y no se la has cobrado. ¿Por qué? Porque tengo 32 años, porque he vivido muchas experiencias en el Mundial, y he visto que son cosas que pasan en las carreras.
ninguno de los 22, 24 pilotos que hay en parrilla de salida crea una situación de peligro involuntaria, voluntaria, que me he confundido. Todo es involuntario, pero vamos al límite. Entonces, con 20 años quizá lo hubiera visto de una manera diferente, pero con 32 y con toda la experiencia, soy de los que tiene más experiencia en MotoGP, el que tiene más carreras en MotoGP y me hace ver las cosas de una manera diferente. Por eso no tiene sentido linchar a un piloto cuando comete un error, porque el día siguiente quizá lo comete otro y lo pague ese mismo. Entonces hay que saber entender también la gente que maduramos y crecemos delante de cámaras, pero el que ya tiene más de 30 años tiene que medir muy bien sus palabras porque ya tiene la experiencia suficiente para hacerlo. Y la lesión sí, fue injusta por el momento, porque era un momento de celebración, pero llegan cuando menos te lo esperas y mira, viéndolo para ver el lado positivo de las cosas, ha llegado en el mejor momento de la temporada, que es cuando ya estaba todo decidido. Por aquí, Marc. Chechu Lázaro, revista Motociclismo Onda Cero. Bueno, lo primero, enhorabuena por el título, que no he tenido la ocasión de decírtelo. El 2025, claro, se va a recordar por la de tu retorno, el retorno más grande jamás contado, pero también por el año que dos hermanos acabaron primero y segundo en el Mundial, no se había visto nunca. ¿Cómo crees, visto ya un poco en perspectiva en el futuro, que tú recordarás o qué será más importante de este 2025? ¿Tu retorno o que dos hermanos fuisteis campeón y subcampeón? Qué pregunta más difícil, tío. Escoger entre una cosa y otra es complicado, pero elegiría el de mi hermano. Porque es algo, o sea, que no ha pasado nunca en la historia del motociclismo y en otros deportes sí, pero difícilmente vuelva a pasar que dos hermanos en la máxima categoría del motociclismo se encuentren en el mejor momento de su carrera deportiva en el mismo año y acaben primeros y segundos y compartamos tantos podios. Evidentemente el hecho de son situaciones o sensaciones muy diferentes. Una fue la explosión de emociones en Motegi por todo lo que había acumulado esos 4 años de calvario y la otra será la de celebración en Cervera, que es pues el hecho histórico que hemos conseguido junto a Alex. Hola Marc, Nico Amaz aquí, por este lado también. Sí. Disculpa que vuelva a la lesión, pero es que hay un asunto que no está bien determinado, que es, hay un tornillo que no sabemos si está doblado o está roto, no sabemos si corresponde a tu lesión última o a la anterior. Me gustaría que precisaras un poquito eso y si tienes que operarte en ese caso. Y hay otra pregunta que tengo para ti, que es, tú estás súper dentro del equipo Ducati Lenovo, por supuesto. Quiero que valores la temporada de Pecco y por qué crees que Pecco Bagnaia se ha metido en esta crisis increíble en la que está metido. Gracias. Respecto a escuchado lo del tornillo doblado, esto, evidentemente cuando me caigo en Indonesia me hace una radiografía y se ve eso. Enseguida llega Carlos García, que es mi fisio, que trabaja en el Health Center, y ya les dice, de esto no os preocupéis. Porque ya he corrido así todo el año. Entonces, ya luego vosotros lo explicáis, pero me opero del hombro, de una inestabilidad del hombro, con una operación que se llama la Target, en finales de 2019, hacia el 2020. Cuando me rompo el húmero, esa operación, una fuerza en el húmero de esa cantidad hace que esa operación se vea dañada y rompa uno de los tornillos y doble el otro, pero es una cosa con la que convivo, con la que solo yo y mis doctores sabemos lo que hay dentro de este brazo, pero mi trabajo es hacer las cosas de la mejor manera, trabajar más que nadie, para que en 2026 se hable otra vez más de mis resultados que de mi estado físico. Pecco,
¿Qué decir? O sea, y ya lo dije, me sabe mal ver a un compañero de equipo, sobre todo porque aporta mucho al proyecto tener a dos pilotos en un gran estado de forma, y este año pues Pecco ha vivido una montaña rusa total, que creo que ni él mismo se lo explica, las diferentes sensaciones que ha tenido de un fin de semana a otro. Y lo mejor que le puede pasar es que llegue el invierno, que haga un reset y por el bien de Ducati, que vuelva a un gran nivel ese 2026, porque hemos visto en Japón, en carreras como la de Malasia, que no se le ha olvidado ir en moto y va rápido. Así que esperemos por el bien del proyecto Ducati que reencontremos a Pecco y nos pueda aportar mucho. Buenas, Marc. Miguel Zorillo para OK Diario. Yo quería echar un poquito la vista atrás. Se lo pregunté a tu hermano hace unas semanas en el Estrella Galicia que tuvimos con él, y te lo quería preguntar a ti también. Esos niños que empezaron a montar en moto cuando eran pequeños, esos dos hermanos allí en Cervera, ¿qué os imaginabais? ¿Tenéis el sueño de llegar a MotoGP? ¿Os imaginabais en algún momento que esto pudiera pasar, ser primero y segundo del Mundial, independientemente del orden? Yo ahí no tenía ni el sueño ni la mentalidad de llegar a MotoGP, porque en mi familia nunca se había hablado. O sea, si a un niño pequeño de 7 años le preguntas, no, quiero ser piloto de MotoGP, es porque se lo dice el padre o la madre. O sea, mi familia nunca se había hablado de que no, queremos llegar a MotoGP, los niños quieren llegar al Mundial. No, era una diversión, los niños se divertían con las motos, íbamos a entrenar, íbamos a pasarlo bien. Por eso también nunca me he cansado y nunca me cansaré de disfrutar de la moto, de pilotarla, de disfrutar del mundo del motociclismo. Pero es verdad que ya poco a poco vas siendo más consciente de dónde puedes llegar, pero nunca puedes llegar a imaginar que vas a compartir podios en la categoría de MotoGP con tu hermano, que hemos compartido equipo, que hemos compartido celebraciones y que hemos sufrido juntos, pero este año nos toca celebrar juntos. Hola Marc, Rubén Carballo de Motorsport. Lo primero, enhorabuena por el título. Yo te quería hacer dos preguntas volviendo al tema de la lesión. La primera es, ¿cómo crees que puede afectar la falta de carreras que has tenido desde Indonesia a ser competitivo desde el primer momento de 2026? Y la segunda es si en el momento en el que tú ya sabes que te lesionas, si aparecieron algunos fantasmas de las lesiones previas. Gracias. Evidentemente, cuando noto algo en el hombro derecho, ya cuando me caigo, noto algo que no estaba bien. Me he hecho daño bastantes veces en mi carrera deportiva, ya cuando voy directo a centros médicos que algo ha pasado. Entonces, evidentemente saltan las alarmas. Por eso estaba tranquilo en esa Indonesia, pero preocupado, la llevaba por dentro, la preocupación para ver exactamente qué había en este hombro derecho, pero por suerte no ha afectado a las lesiones previas y los doctores me han dado la tranquilidad que si respecto a los tiempos no debería quedar ninguna secuela de esta nueva lesión. Entonces, por eso estamos yendo con mucha cautela, respetando los tiempos, sin forzar la máquina, porque sé que o sea, ser más rápido o menos en 2026, ser más competitivo o menos, lo va a marcar mi físico. No lo va a marcar que tenga una carrera más o menos este año. No lo va a marcar que dispute el test de Valencia o no. Lo va a marcar si yo físicamente me encuentro bien. Sé que ahí es donde tendré o he tenido la limitación los pasados años. Entonces es mi prioridad este invierno. Alex López Rey, Motorbike Magazine. Marc, lo primero, felicidades por este año. Gracias. A mí me gustaría saber qué tiene más valor para ti. Si ser capaz de ganar a la primera en MotoGP a la generación de los 4 fantásticos, o ser capaz de seguir ganando ahora a los 32 contra una generación más joven y después de todo lo que has pasado. Yo creo que cuando llegas a los 20 y ganas a los 3 fantásticos, no eres consciente de ese punto de inconsciencia, es el que te lleva a hacer esas cosas, y no eres consciente ni de lo que es MotoGP ni de lo que conlleva hacer eso. Entonces, para mí ha sido mucho más difícil, y lo dije que era el mayor reto,
es ya no ganar a los 32, sino ganar después de lo que he pasado. Ganar a los 32 se puede ganar, y a los 33 y a los 34, pero evidentemente si no hubiera tenido lesiones, yo creo que mi estado de forma sería incluso mejor. Pero he trabajado, sacrificado muchas cosas y para que se hable de mis resultados y se deje hablar de las lesiones. Y este año no me habéis preguntado nunca por el brazo, y mi trabajo el 26 es hacer lo mismo porque, como he dicho, no he sentido ninguna limitación el 25, no quiero sentir una limitación en un futuro en los próximos años. Hola, Lucía Prieto de Libertad Digital y Radio. Enhorabuena y gracias por el espectáculo de este año. Dos cosas que ya has apuntado al principio cuando hablabas con Natacha. La primera, has hablado de los adversarios para 2026. No sé cómo estás viendo estas últimas carreras, sobre todo la mejora en otras marcas, KTM, pero sobre todo Aprilia, en particular Bezzecchi, que la verdad es que está marcando muy bien el ritmo. Y luego has dicho también otra cosa, dice, nos hacemos mayores. Pareces, bueno, ni que fueras un cuarentón, pero en cualquier caso, ¿cómo te has hecho mayor dentro de la pista y cómo lo notas también fuera? Porque si ahora no te puedes ir de noche y lo vas a celebrar de día, no sé, cuéntanos. No, evidentemente de cara al próximo año se verá cómo trabajan las fábricas durante este invierno, pero Aprilia no va a ser ninguna sorpresa, tiene que estar ahí, Bezzecchi tiene que luchar por un mundial, Alex tampoco va a ser ninguna sorpresa, estará y tiene que estar luchando por el mundial, y yo creo que KTM y Acosta no serán ninguna sorpresa. Han mejorado, están mejorando y creo que también van a estar luchando por esos 3 primeros cada carrera, como han demostrado este final de temporada. Pecco Bagnaia no lo olvidaré, pero de esto ya hablaremos en febrero, marzo, antes de empezar el mundial. La otra pregunta, me he olvidado, ¿qué era, Natacha? Ah, vale. Bueno, claro, es que estoy hablando de que no, nos hacemos mayores, o sea, seguimos teniendo 32 años, pero claro, si miras mi currículum, o sea, llevo muchos años en MotoGP, o sea, entonces tenemos experiencia para gestionar diferentes situaciones, pero sí que es cierto que bueno, las recuperaciones de las lesiones, de la manera de preparar el enfoque de los fines de semana físicamente, pues no es la misma con 20 años que con 32, pero por eso es adaptar o morir y es adaptarse a lo que requiere cada situación y cada momento en tu vida. Pero no se frena antes, ¿no? No, al revés, más tarde, porque el reflejo va tarde, ¿sabes? Entonces... Hola Marc, Manuel Pecino, enhorabuena. Gracias. Un par de preguntas. Una, este año has estado en el que teóricamente es el mejor equipo de MotoGP. ¿Qué has aprendido del funcionamiento de Ducati o qué te ha llamado la atención? Y por otro lado, enganchándome a la pregunta de la compañera, ¿qué tiene que hacer tu moto el año que viene mejor de lo que ha hecho este año para que puedas dar un paso adelante? Mejor equipo. Todos los equipos de MotoGP son buenos. Ducati Lenovo tiene la mejor moto. Entonces esto hace el mejor equipo y hace al mejor piloto. Y creo que el año que viene pues seguiremos teniendo, si hacemos el trabajo bien hecho, la mejor moto, pero los otros están muy a la par. Por eso se creó unas concesiones, por eso se creó un método que ayuda a las fábricas que están en más desventaja a nivel de rendimiento para pues ayudarlas a crecer y que se vea una igualdad mayor, y está dando sus resultados este 26 y quizá más en el 27. Pues ahí es donde Ducati ha entrado, he visto un método de trabajo diferente al que estaba acostumbrado en Honda, pero la capacidad de los ingenieros los respeto a todos. Son los mismos los de Ducati que los de Honda, que los de Yamaha, que son ingenieros buenos como son pilotos buenos, pero es estar en el momento mover la pieza justa y en el lugar, en el sitio adecuado. Entonces ahí donde el año que viene intentaremos seguir trabajando. Creo que podemos dar un saltito a nivel de sensaciones con la moto en esa parte delantera, que creo que
podemos dar ahí un puntito, pero sin olvidarnos que la parte trasera sigue siendo muy importante, porque es que es un compromiso esto. El jardín del vecino siempre se ve más verde. Tú cuando paras una carrera dices, no, lo que hace la Aprilia allí, lo que hace la KTM allí, lo hacen mejor que la nuestra, y dices, pero que hace bien la tuya. Entonces es ahí donde buscar el compromiso, el balance y tener una moto competitiva a las 22 carreras, no en 5. Hola Marc, aquí Álvaro Jiménez para La Sexta. Lo primero, enhorabuena. Y te preguntaba, Natasha, por la inspiración. Hablabas tú de Rafa Nadal y no sé si eres consciente de lo que has conseguido. También supone una inspiración para todo el mundo. A mí me llamaba mucho la atención cómo se celebró en el paddock, lo de que dijeron tus compañeros o tus rivales, mejor dicho, en pista, y cómo se vivió en el mundo del deporte. ¿A ti eso es de lo que más te ha llegado, de este 9º título mundial? Evidentemente soy consciente de lo que ha podido llegar a transmitir a la gente este mundial, por todo lo que hemos pasado, por el calvario, por la lucha constante en no tirar la toalla, por las bonitas palabras que tuvieron mis compañeros, por las bonitas palabras que tuvieron otros deportistas, todos vosotros. Pero yo sigo con mi discurso. Simplemente disfruto de mi pasión, doy el 100%, vivo, trabajo y descanso para mejorar en mi rendimiento en pista, en mi deporte y bueno, intentaré seguir haciendo disfrutar a la gente. Y les prometí a toda la gente, digo, estamos sufriendo juntos y vamos a intentar disfrutar juntos. Este año lo disfrutamos todos juntos. Buenas, Marc, aquí Alex Carazo para Radio Nacional. No sé cómo un deportista de tu talla, cómo sigue encontrando esa motivación. Es una pregunta un poco obvia, pero me gustaría saber en qué encuentras tú esa motivación después de haber ganado todo lo que has ganado. ¿Qué retos te sigues marcando? No sé si seguir sumando títulos para llegar a ser el que más tiene en la historia, superar con el que estás igualado, llegar a coger a Agostini. No sé cómo encuentras tú esa motivación y qué retos te marcas. Gracias. Pues las motivaciones siguen siendo las mismas y las ambiciones las mismas. Evidentemente cada momento tiene su motivación. Estaba volviendo de unos años muy difíciles y tenía la motivación esa, que ha sido la más grande que he tenido en mi vida, que era para intentar quedarme en paz conmigo mismo, de que esa mala decisión de volver antes de tiempo, pues se quedara no en una anécdota, porque me ha enseñado muchísimas cosas y me ha hecho madurar de una manera diferente, pero se quedara en un recuerdo, no en una cosa marcada en mi carrera deportiva, y ahora de esta manera se quedará en un recuerdo y no se quedará marcado de por esa lesión no gano más. No, yo me lesioné, viví mis años que viví, pero he vuelto a ganar. Entonces, con eso me quedo tranquilo. Es verdad que después del Gran Premio de Motegi se llama transición. Noté una transición en mi cuerpo, que yo no tenía ganas de pilotar la moto en Indonesia. O sea, tenía ganas de estar en casa, y de hecho he estado en casa. No por lo que quería, pero mira, quizá el tiempo también o la vida me llevó a este descanso, esta recuperación, para el año que viene volver con las mismas ganas y las mismas ganas de luchar por un título, porque la ambición va por dentro y las ganas también. Hola Marc, Carlos Miquel de la cadena COPE. Te entrevistamos el partidazo el día post resaca, bueno, el día post karaoke. Con voz de resaca. Con voz de resaca que tenías, efectivamente. Y ahí hablabas de la posibilidad de continuar con Ducati. ¿En Ducati podrías llegar a igualar el 12+1 de Ángel Nieto? Y porque, claro, el horizonte sería, supongo, hasta 2028. Y luego la siguiente pregunta es si te ves rodando en los test de Sepang. Sí, en los test de Sepang, o sea, no se puede confirmar 100%, pero espero estar encima de una moto bastante antes del test de Sepang. Pero respetando los plazos, las radiografías, el TAC, que procedan en el momento justo y necesario. Entonces, pero está yendo muy bien la recuperación. Respecto a los 12+1 de Ángel Nieto, los veo muy lejos. Lejos porque tenemos ahora mismo 9, 7 de MotoGP. Vamos uno por uno, no me quiero obsesionar. El mayor reto de mi carrera deportiva lo he conseguido.
que era el que he dicho justo antes de esta pregunta a tu compañero. Y intentaremos, lógicamente, si somos pilotos en activos, intentaremos luchar por mundiales, pero es ley del deporte, ley de vida. Tarde o temprano empezarás a notar el bajoncillo. Es ahí donde espero que llegue más tarde que temprano, pero va a llegar generaciones nuevas, pilotos nuevos que te van a decir, bueno, que vamos un poquito más que tú. Y es ahí donde tocará pues tomar decisiones o adaptarse a esa nueva situación. Hola Marc, Manu Ahumada para Nico Abad. Aquí. Sí, perdón. Recuerdo cuando veía el documental, tu documental, en el sofá, cuando estabas un domingo viendo las carreras y te entraba esa, no sé si es la palabra correcta, pero rabia de coger la herramienta para practicar el ojo con la diplopia. Pero me gustaría saber, Marc, en 2025 ahora, cuando está un domingo viendo las carreras, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Le entra esa rabia también para volver o esa motivación? ¿O está más tranquilo, se preocupa por algunas cosas que ve en pista, por su hermano, por P con Ducati? ¿Qué es lo que siente los domingos viendo las carreras? Pues las he disfrutado más que nunca, desde Moto3 a MotoGP. ¿Por qué? Porque el trabajo estaba hecho. Y estaba en casa y seguía ganando cosas. Entonces, el trabajo estaba hecho y esto es lo que me ha permitido también tener esta paciencia, que la experiencia del pasado me ha ayudado, pero lo que me ha ayudado más es que estoy tranquilo. Y sé que me tengo que recuperar, no puedes luchar contra una lesión, simplemente aceptarla y recuperarte. Y he disfrutado el subcampeonato de Alex en Malasia, he disfrutado la victoria de Quiles aquí pues en Portimao, disfruté la victoria también de Diogo Moreira, que si no pasa nada raro esperemos que cierre el campeonato, y disfrutar del motociclismo, que es lo que realmente me apasiona. ¿Alguien más? ¿Ya? Siempre estando muy conectado al equipo, o sea, entrando en videollamada con mi técnico para no estar desconectado mentalmente, porque me interesa mucho que el proyecto siga creciendo y la desconexión total mental no es buena, sino que he estado en constante contacto con mi técnico Rigamonti y con Gigi, hablando de cómo ha ido el fin de semana y haciéndome un resumen de cada día. ¿No hay más preguntas? Vamos ya por... ¿Sí? Marc, uno de los grandes temas de esta temporada ha sido ese debate GP24, GP25. No sé si ahora que por desgracia no vas a poder estar participando en los test de Valencia, que ahí más o menos se definen un poco los cimientos, ¿no?, de lo que será la moto para el año siguiente. No sé si eso te genera algún tipo de duda sobre lo que te puedes encontrar en Malasia, o confías en el trabajo que va a hacer Ducati de cara a la pretemporada y el año que viene. Sobre el debate se debatió mucho, se ha probado y reprobado. En el equipo oficial podíamos tener disponibilidad de todas las piezas, que tenía una 24 y una 25 y una 25 y una 24. Entonces se ha probado y reprobado y realmente la mejor base era una 24 con las mejoras que introducimos en el equipo oficial y que poco a poco hemos ido mejorando, pero evidentemente en los test de Valencia se toma bastantes, o sea, las direcciones de motor y de aerodinámica normalmente se deciden allí, pero Ducati tiene ahora mismo dos pilotos capacitados para hacerlo. Uno es Alex Márquez, porque es el subcampeón y está en un estado de forma increíble, y ojalá este fin de semana en Valencia también volvamos a ver a un Pecco rápido, que también es muy sensible con la moto y puede marcar unas buenas directrices. Yo pues me lo voy a encontrar en Malasia, voy a intentar trabajar lo máximo posible allí, pero adaptarme a la situación.